¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, soy Kid Bourbon y estoy por primera vez en vivo para reaccionar al livestream de Marvel Shooter Fight. Espero que les guste, perdón por la baja calidad de la transmisión, pero bueno, estoy improvisando, es la primera vez que hago un vivo y bueno, espero que les guste. Vamos a ver qué nos depara la actualización. ¿Qué tal? Community Manager. Gracias por estar. Es cierto, hay que darle un gran saludo a la gente que hizo el key art y los diseños. Wow, a ver qué nos toca, a ver qué nos toca. How do you think it would have played out? The theme of the December update is Marvel Studios' What If Season 2. Sí, es cierto. So let's check out basado en What If, la temporada 2, que todavía no se estrenó, pero bueno, allá vamos. Within this twisted multiverse. We have Hela, the formidable ruler of Hela, que está irreconocible realmente. ¿Qué tal? Saludos a todos los que se están sumando al vivo. Perdón que no puedo corresponder a los comentarios ahora, pero bueno, estoy improvisando. Ups. Ahí va. Perdón nuevamente por las dificultades técnicas, pero muy bueno el key art, la verdad, muy bueno. O sea, el diseño de los modelos de personaje, ¿no? Gracias por los likes, gracias por estar. De ella es la que tengo más ganas de saber qué onda, el nuevo personaje. ¿Qué habilidades le van a dar basado en el tercer acto? Sabido, esto está todo basado en un servidor de testeo, no está basado en lo que va a estar en la actualización. Pero bueno, veremos la actualización. Vamos a ver cómo son las actualizaciones. Hasta el video de la actualización, de la previa. Vemos a Kahori. Va a ser trascendida, perfecto. Ahí está el tier 4 de Hela, que está irreconocible. Wenwu sigue siendo detonación, perfecto. Y Nebula, a ver si le dan su potencia. Sí, por fin. Bien, queda, por fin no, ya era trascendida, pero le dejan la clase combate, que es lo que más me interesaba. No es tier 4 Nebula, como algunos especulaban. Empezamos con Hela, así de entrada. Me costó mucho reconocer a Hela, la verdad. Ahí están, perdón por la mala calidad del video nuevamente, gente. Las espadas de él ahora van a ser en llamas. Wow. Fantástico. Will increase guaranteed dodge rate, apply super armor, and decrease basic damage received by a percentage. Okay. Now, let's check out Hela's newly acquired martial arts inspired abilities. Vamos a ver sus habilidades ahora. Se ve bastante bien. No les voy a mentir. Alrighty. Let's go ahead and turn off that cooldown. Bien. Tiene a Wenwu como saltador, como striker de tier 4. Bien temático. Ok, es un item. Toda la animación. A ver qué más. Aplica silencio esa habilidad. Ok, a ver. Destruction circle will apply burn and fracture to enemies. Fractura, muy bien. Y trampa también, por lo que escuché. Over here on the left, we're going to show you predicted end. A ver la 3. Now, predicted end will counterattack when defending against enemy attack. It will apply bleed and paralysis to enemies, and it will apply 100% chance to grant all damage immunity to self.
Ok. And increase all basic attacks based on the career damage received until a certain Sí, percentage. eso iba a decir. Tiene acumulación de daño recibido. Esa habilidad es como la habilidad 3 de Sharon Rogers. And next up, we have skill number 4. A ver, la 4. Burning Blade Rain. Otra vez silencio. Reducción de todas las defensas. Mucho daño de área. Residual. Burning Blade Rain will apply burn, stun, silence, and decrease all basic defenses to enemies. It also apply barrier, increase skill damage, and Y también aplica quemadura. Bien, bien, bien. Me gusta, me gusta. And her fifth energy, gracias a la gente que está en el vivo. Muchas gracias, en serio. Significa mucho para mí que estén acá. Mi primero vivo, gente. Energy of the wind will apply burn, bleed, stun. Larguísima la animación. Trampa y capacitación, parálisis. Y le da una curación también. Se ve genial. Sí, la habilidad 6 ya sería la de siempre, ¿no? Sí, es la misma, solo que cambia el color de las espadas. To penetrate with barrier, shield, all damage immune, invincible self while granted invincible. Removing all debuffs increases basic damage for one attack and 100% increase all charge. Sí, todo eso son los efectos que ella tiene. Gracias a todos los que están, gracias a los likes. Si pueden dar algún like más o compartir el vivo, les agradezco un montón. Mi primero vivo, gente. A ver el combo recomendado. 3, 4, 5. Ok. Me gustaría que muestre cuando está en tier 3, pero bueno. Y la 5 con delay. Ok. Y eso suma 53 golpes. Ok, ok. Now, can the power of Earth's humans ever be able to fight against the gods of Asgard? Ahora, ¿con quién iremos? ¿Y Wenwu ahora? Para seguir con la temática. Sí. Alrighty. Qué bien se ve. Qué bien se ve. Sí, eso, zoom out. Wenwu harnesses the power of the 10 rings and he will confront the gods of Asgard. Confrontará a los dioses de Asgard, ok. Perdón por el que se mueve la cámara, gente. Wenwu will be a great leader and support for supervillain allies in PvP. Wenwu attacks his enemies by jumping high in the air, using the rebound from his firing of the 10 rings to the ground. Ok, sí, pareció lo que yo hacía en cuanto a la pasiva. Ups, perdón que se aleja. Perdón por las dificultades técnicas. A ver las habilidades de Wenwu. Él está nervioso igual que yo. Skill number 1 is called Concentration Strike. Parecida a la que tiene ahora. Alright, Concentration Strike will apply stun to enemies, and all of his following attacks will have an additional percentage of energy damage. Ok, aplica aturdimiento, nada de otro mundo. It's called 10 Ring Whip. Bam, let's try to get a better angle on that one. Ok, también parecido a la habilidad que ya tiene. Seguramente me estoy equivocando, pero bueno. No aplica ningún despotenciador, ni ningún potenciador a sí mismo hasta ahora. Bastante tranqui el uniforme. A ver, la 3. Ahí ya empezamos a cocinar con sal, ¿eh? Y reducción de defensas. Reducción de defensa e incapacitación. Ok, hasta ahora pareciera PvP. La 4. La 4 es igual a la que ya está en el juego. Exactamente igual, no cambia nada. Misma animación, todo. Hasta el lobito de la animación es del mismo. La 5 pareciera nueva. La 5 es nueva. Aplica silencio. Y incapacitación también.
It will also apply a high percentage chance to penetrate Y también super armor, aturdimiento. barrier, shield, all damage immune, as well as unit. Uy, mi internet se frizó, perdón. A ver. It will also apply a high percentage chance to penetrate super armor, barrier, shield, all damage immune, as well as unit. No, se me colgó el internet. It will also apply a high Perdón. percentage chance to penetrate super armor. Perdón, barrier, al último que shield, queda all acá damage en immune, el vivo, as well as perdón. allowing, Ahí va. along with invincible and increased all basic attacks. Esa es la habilidad de tier 3, fantástico. Go ahead and also check out his combos after this move here. Okay, we have 4, 3, and 5 recommended by 4, the 3, devs. 5, ok. As always, if you want to check out the other combos, be sure to go ahead. Lo haré en mis primeras impresiones, lo haré. También tiene un delay igual que Gela. No sé si se dieron cuenta. Alrighty. We'll see how Wenwu's new abilities measure up against the gods on Earth. Bueno, veremos. Ahora, el nuevo personaje, no. Nebula Yondu. What if, instead of following Thanos, Yondu Ébola. Nebula had been a member of the Nova Corps, protecting the order of the universe? As a Yondu Bole. member No sé cómo decirlo. of the Nova Corps, Supernova Nebula Supernova now Nebula, uses bueno, ok. the Yaka arrow instead of a sword to fight against Nombre her largo. enemies. She rapidly shoots flaming arrows, attacking her enemies with fire damage instead of lightning. Now let's check out Supernova Nebula's new fire damage skills in game, shall we? Bueno, vamos a ver las habilidades. Sigue siendo trascendida, no tiene tier 4. All right, flying in to kick some butt. First move we have is called Somersault Arrow. Muy bueno. Right, one more time, turn off that. Aplica aturdimiento y que no le llevo a ver el otro efecto. Somersault Arrow applies stun and fire damage. Aturdimiento y quemadura, entonces. Right. And then skill number 2 is called Swinging Arrow, which applies paralysis and fire damage. Ok, parálisis y Looks daño de shoots fuego. the arrow into the ground, No es quemadura, daño de fuego. back up, Parálisis nuevamente. major damage. Gracias a la gente que está Skill en vivo number 3 nuevamente. is called Yaka Twister. A ver la 3. Silencio. No sé si estaba en capacitación también. That'll do. Yaka Twister applies silence and recovers a percentage of HP. Aplica un despotenciar más, pero no llego a ver cuál es. All right. Fantástico. Me gusta mucho esa habilidad. Number 4 is called Blazing Arrow. Blazing Arrow increases fire resistance of enemies while increasing all basic attacks, defense, all speed, and crit rate while removing incapacitation. Also grants all damage immunity to self. Ok, pareciera que ahora todas las habilidades de Nebula son de fuego, a diferencia que el uniforme de Endgame, que eran todas de rayo. And then skill number 5 is called Living Arrow. Living Arrow, ok. Living Arrow paralyzes and increases all basic defenses of enemies. It grants invincible and increases all basic attacks. Y reducción de defensas también al enemigo. Aplica un escudo o una barrera Nebula también. Alrighty. And lastly, her awakened skill is a returning one, but of course, let's go ahead and check it out. Sí, es la misma que le dieron en Guardianes de la Galaxia. Va a aparecer Mantis, pero va a tener seguramente daño de fuego. Sí, ahora la estrella es roja en vez de azul. No cambia mucho. And of course, let's go ahead and check out her combos as well. 5, 3, 4. Dev recommended combo is 5, 3, and 4. Son todos los mismos combos, pero cambiando un poquito el orden. 3, 2, 1, and action. Habrá que verlo in-game cuando llegue la actualización, ¿no? Awesome. I don't know about you, but we can't wait to see Supernova Nebula fighting for justice. Justice. Y juntos todos haremos justicia. Alrighty. Last but not least, we have a superhero who uses the power of the Space Tome, joining Marvel Future Fight. Bien. Cohorty has a perfect ability ¿Cómo to se support consigue? superhero type ¿Es allies premium? in PvP. Using the power of the Space Tome, Cohorty uses telekinesis and has the ability to quickly move and attack. Ok, sí, eso lo supuso por el tráiler.
her moves real quick. Zoom out a little bit so we can see some of that action. Uy, se ven bastante bien las habilidades. I love the space influence in her entire build. Her first passive skill is called Tesseract Power. Will apply dodge rate and energy attack increase, along with granting her super armor and increase to all basic defense by a percentage. Okay. Super armadura y mejora todas las Her defensas. second passive is Hero's Decree, which will apply to increase damage dealt to targets with remove all debuffs in debuff removal instinct by a percentage. Pareciera the que skill is called First People, which applies a percentage increase of energy defense to all allies. Pareciera que la tiran para el lado de PvP, pero bueno, hay que esperar y ver. No lo puedo asegurar todavía, tengo que leer el parche y probarla. Alrighty, let's jump right into this. Trascendida de una, perfecto. First up, skill number 1 is called Hunting Wolf. Un iframe de entrada, silencio. Hunting Wolf applies stun and silence along with a percentage of Aturdimiento. energy damage. Okay. Ataque de energía tiene, sabido por ser clase de detonación y por los poderes que tiene. And skill number 2 is called Buffalo Stomp. Me gustan las habilidades. Le aplica miedo o charm. Applies stun and silence along with applying barrier itself, as well as an additional percentage of energy damage. Le aplica como una especie de control mental también. Over here on the left, we're going to show you skill number 3, which is Cosmos Circle. También otra vez silencio, reducción de defensa. Pareciera que incapacitación. Will apply silence, paralysis, and will decrease all basic defenses by percentage. Okay. Cosmos Circle also applies a small percentage of HP recovery, increase all basic attacks, defense, speed, and crit rate by a percentage. Le da un frenzy buff, está también, potencial frenzy, que mejora todos los ataques, defensas y de índice de crítico. Bien. A ver, la 4. Sharkland. Me encantan las animaciones, están buenísimas. La verdad, están fantásticas. Aplica silencio en casi todas sus habilidades, o yo estoy loco. Bien. Última habilidad. Colapso espacial, a ver. Uy, lanza una bola. Ojalá sea cancelable esa. Ojalá sea cancelable y que podamos seguir a las demás. Porque se ve bastante... La animación es bastante larga. ¿Y con quién más aparece en la habilidad trascendida? ¿Katy? ¿Una? ¿O Cela? No llegué a ver quién más aparece. Si ustedes lo vieron en los comentarios, díganme. Porque no lo llegué a ver. Dale de vuelta, gracias. Parece que aparece Gela, pero no sé quién más. 3, 4, 5, típico. Para los que estaban preguntando en el video de hoy si va a venir Magneto en esta actualización, la respuesta es no. Magneto va a venir en la próxima actualización de mitad de mes, en 2 semanas, después de Navidad. Eso es cierto, estamos recibiendo todo este contenido antes de que salga What If, así que hay que dar las gracias por eso. Ahí está, Lincoln Campbell. Oh, por Dios. Katie with their keen archery skills and Lincoln Campbell with the ability to control electricity have received potential transcendence. No tengo palabras para esto. Lincoln. Dale un traje, no le des eso solo. Dios mío. Lincoln Campbell unleashes his lightning abilities on the ground, causing explosions that attack. A Lincoln lo uso en el nivel 20 de Tierra de Sombra. Nada más. Y no era Gela, era Katy la que aparecía en la habilidad trascendida.
Tiene más top que yo este, Let's check out the uniform options that will receive a discount. Okay, los uniformes opcionales de estos tres. De Hela, de Wenwu y de Nebula. Icaris, ok. Iceman Blue, horrible. Shuri Black Panther viejo, malísimo. Kraven está bien y Adam buenísimo. Los de Wenwu están todos bastante bien. Son todos uniformes del último año. Año y medio, pues si te contamos a Blue Dragon. Así que bueno. Zafable. Y para Supernova Nebula, Corvus Blade la nueva, Emma Frost nueva. ¡Satana! ¡Ay, qué asco! ¿Por qué tan viejo ese uniforme? Malísimo. ¡Satana! ¡Dios mío! ¡Ah! Hace años que no veo esto. Hace años que no veo esto. Es cierto, es cierto. There are 4 chapters, as you can see, with different respective requirements. Ahora lo voy a explicar esto. Esto ya se vio, es histórico, hace muchos años que no se ve. Lo voy a dejar que hable y después lo explico yo. Importantly, the final stage of each chapter has been changed to a new map and boss to fit the Marvel Studios What If theme. So let's go ahead and enter a stage, shall we? Esos 3 niveles van a medida que vayamos avanzando, vamos a ir consiguiendo biometrías de Kahori. Así reclutamos, por ejemplo, a Crescent en su momento, a Mr. Sinister me parece que también. Es más, de Crescent 2 veces hicieron este evento. So be sure to fight against various bosses and acquire biometrics of the new superhero Kahori. O sea, Kahori estaría casi confirmada como personaje premium, ya que de otra forma no podría en este evento. Una nueva colección de cromos, wow. Pero no lo agreguen por cristales nada más. Through this comic card collection, you'll be able to receive a 4% increase to your HP. 4% más de Max PG, pero que sean gratis las cromos, por favor. Hay uno que es premium, así que el resto deberían ser. Ojo con eso, Ojo con eso. Podría ser una colección gratis. Esta. Other improvements have also been prepared with this update as well. Buenísimo. And one of them is a story fragment conversion feature. Bien. Normal conversion allows story fragments to be changed into random fragments. And as you can see, it requires a low number of said story fragments. Esto es para la gente que tiene muchos fragmentos del modo historia. Got something from part 5. Ay, el 5 es malísimo. In the guaranteed conversion, you can exchange story fragments you already have in a story for fragments that you desire. And as the name Acá podemos implies, elegir. It guarantees a result. Okay. But it requires a greater number of fragments, as you can see. Claro, en vez de 2 nos piden 8 fragmentos. Ok. Bien. Me gusta eso. Enorme calidad de vida para el juego esto. Perfecto. Esto lo avisaron en la carta de desarrolladores del Black Friday. Me encantaron las cosas que se vienen. Ahora nos va a dar un código, atentos con el código. Que lo tienen que cambiar en el juego, And of course, the coupon code can be accessed in the main lobby screen. Go to settings, info, and coupon. Atención al cubo, atención al cupón. Check out the coupon registration page in our forum. Generally, try to post it in the chat if possible. Now, the coupon code is WHATIF2. Pretty straightforward this time. WHATIF2. Be sure to enter that. Because it'll be valid until tomorrow. Copien eso, lo ponen en información, cupón, y van a conseguir solamente un cofre de 5 estrellas de personaje. There you have it. I hope you're as excited as we are for the December What If Season 2 update. As always, be sure to follow our social media channels and forums for everything Marvel Future Fight. Good night, everyone. Lo haremos. Buenas noches, Triel 3RL. Thank you for watching. Bueno, voy a dejar que termine un poco más y voy a ir atrás porque quiero explicar el tema del... quiero explicar el tema del evento. Ahora vamos a estar un cachito sin música. Les quiero mostrar el tema del evento de Kahori. New Event Battle. No es nuevo esto. Esto ya lo hemos visto. Los veteranos van a saber de qué estoy hablando. Fíjense que hay distintos
puntos de progreso, el número 1, 2, 3 y 4. A medida que vamos avanzando, vamos a ir o subiendo de rango del personaje, o nos van a dar biometrías para poder hacer ese aumento de rango. Esto es algo que se hizo mucho en los primeros años del juego, y después se dejó de hacer, y nos va a venir muy muy bien. Mañana en el parche de notas lo voy a explicar un poco más a detalle, y obviamente en el video de primeras impresiones también lo voy a hacer para que todos veamos cómo podemos reclutar a Kahori. Sin más que decir, les doy las gracias a todos los que estuvieron en este live stream. Sé que fuimos poquitos, es mi primer live stream, así que estoy un poco nervioso. Les pido disculpas por la calidad, tengo que mejorar, tengo que conseguir una forma de transmitir directamente desde la compu y no estar filmando así con el teléfono. Pero bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto. Soy Kid Bourbon y me despido. Hasta luego.